Bueno, este bloque tiene que ver con la historia, con nuestra ciudad de Sunchales, con un docente hoy ya recibido de doctor, es Fernando Calamari, es actualmente director de la Escuela de Enseñanza Media 247 Mariano Moreno de Colonia Aldao y acaba de llegar de Colonia Aldao, por eso lo estábamos esperando para tener esta posibilidad de conversar con él acerca de su tesis que fue presentada en estos días en la capilla del Colegio San José, hoy denominado Centro Cultural, invitado por el ISPI 4003 San José y también por la escuela primaria, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir al programa, gracias por correr contra reloj, a pesar de la hora, me dijiste que sí, bueno, aquí estamos, ¿no? Para hablar de Sunchales, para hablar de esta tercera fundación, para hablar de por qué decidiste realizar tu tesis con respecto a la colonización, ¿no? Y me gustaba ese tema porque, bueno, uno es de acá, vivió muchos años acá, trabaja acá, conoce a la gente de acá y también quería como actualizar un poco la biografía o la narración histórica del origen de Sunchales. Entonces, bueno, ese fue sobre todo, y además divulgar o difundir el conocimiento una vez que estuviera aprobado académicamente para, bueno, para que lo tuviera acceso a la comunidad. ¿Lo hiciste en formato libro, Fernando? ¿Podemos disfrutar de tus lecturas, de tu investigación? Bueno, sí, para hacer la tesis tuve que hacer 3 impresiones, pero bueno, después yo lo di en forma digital, porque no me dan los costos para imprimirla. El Consejo tuvo la amabilidad de declararlo de interés cultural y dentro de esa declaración, bueno, el municipio sería cargo de imprimir algunos ejemplares para distribuir en las escuelas. Eso fue el año pasado, pero bueno, hasta ahora no se ha cumplido, esperemos que se pueda cumplir por el bien de la comunidad. Pero claro, porque es una historia rica que tiene que ver con nuestros antepasados, ¿no? Esto no tiene ningún fin de lucro particular ni nada, simplemente compartir, pero bueno, también la colaboración del Estado municipal en este caso para divulgar lo que llega a las escuelas. ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando el ISPI 4003 San José, tanto a nivel terciario como el primario, te invitaron a que puedas exponer frente al público, ¿no? Que estamos viendo en imágenes. Sí, siempre, eso es lo mejor del historiador, digamos, difundir lo que hace, socializarlo, compartirlo. Y bueno, yo trabajo en el ISPI desde hace varios años, así que la considero también parte de mi casa. Y bueno, gracias a Mónica y a Roxana, bueno, que tuvieron la amabilidad de invitarme, bueno, fue una grata tarde, digamos, de compartir este conocimiento que estaba diciendo, así que muy contento, muy alegre, muy honrado también. Bueno, ¿qué descubriste en esta investigación? Contanos qué rol cumplía la mujer y qué etapa pudiste investigar, ¿desde qué año hasta qué año? Bueno, yo investigué desde 1886 hasta 1911, pero también hice alusión desde el inicio del poblamiento humano con los pueblos originarios, o sea, traté de, como la presenté en una universidad, bueno, de Buenos Aires, la del Salvador, quería también hacer un raconto desde el principio, más allá de la cronología que profundicé. Y bueno, como dije, una actualización bibliográfica, entonces hay muchos conocimientos, y yo además lo enfoqué a la parte más social, más allá de los hechos, digamos, de la fundación, del fundador, de Steyler, o sea, de Carlos Cristiane, de Steyler. También quise apuntar a los grupos sociales, como vos también decís, ¿no? El rol de la mujer, qué participación tuvo en Sunchales, que por supuesto fue muy importante, que como que estuvo invisibilizada, dejada de lado, como que siempre la figura, la importancia de la colonización era Cristiani, por ser dueño de las tierras, Steyler por ser el administrador de las tierras, y los hombres. Y los hombres además de origen europeo y sobre todo italiano, cuando en realidad vino un gran flujo demográfico de muchos otros países, por ejemplo rusos, de religión judía, bueno, por ejemplo españoles, bueno, obviamente italianos, austríacos, de otras nacionalidades, pero también argentinos, hubo muchos criollos que también fueron muy importantes para el poblamiento y el trabajo en Sunchales. Y dentro de esos grupos, bueno, el rol de la mujer, como decía, ¿no? Acompañando al hombre a la par en distintos oficios, agricultoras, no sé, labradoras, costureras, lavanderas, educacionistas, obreras. Entonces, bueno, eso también, digamos, traté de rescatarlo entre distintos archivos que, bueno, tuve que concurrir para obtener esa información. Y además la mujer, mientras te escucho relatar esto, más allá de hacer los trabajos rudos del campo, a la par del hombre, en muchas oportunidades también tenía que hacerse cargo de la casa, por supuesto, de la crianza de sus hijos, y que eran familias numerosas. Totalmente. Porque no es como ahora que quizás estamos acostumbrados que una familia numerosa sea compuesta de 3 o 4 chicos. No, antes tenían 6, 8, 9, 10 o más hijos, ¿no? Sí, el trabajo, digamos, entre comillas, de ama de casa no era considerado una actividad laboral.
pero así como vos decís, la mayor parte de las mujeres formaban parte de familias que a su vez de trabajar fuera del hogar para, a la par del hombre, para el sostenimiento del núcleo familiar, incluso también como mano de obra junto a los niños, en el caso de la parte rural, para obtener la propiedad de la tierra, tenían que hacer las labores, digamos, del hogar, que era, digamos, un espacio doméstico solo femenino. El hombre como que trabajaba, hacía las tareas laborales fuera de la casa o en el campo, pero de la atención del hijo o de la atención de la casa era solo reservado para las mujeres. Y la característica de familias numerosas era, entre otras cosas, porque bueno, las familias, comunidades poblacionales, buscaban tener muchos hijos, sobre todo para tener una mano de obra, sobre todo en la parte rural, porque digamos, el colono trataba de economizar lo máximo posible, no contratar peones o jornaleros para no pagarle un sueldo, para ahorrar para poder comprar la propiedad, porque digamos, la meta era el ascenso social. La mayor parte de las personas que vinieron acá eran de origen muy humilde, tanto de Europa como bueno, de Argentina, que buscaban un ascenso. ¿Escapados de la guerra con hambruna? Y en el caso de Italia, bueno, Italia venía de la unificación a través de una guerra civil, sobre todo de la pobreza, del desempleo y de la sobrepoblación. Sobre todo el norte italiano, en España misma, algunos problemas religiosos como rusos judíos que escapaban de los pogroms de los zares, y bueno, más de todas de esas cuestiones. Y bueno, Argentina en general, con la inmigración de masas y Sunchales en particular, con la colonización agrícola, se le presentaba como un espacio de oportunidades. Entonces eso también, bueno, así como mucha gente pudo progresar socialmente, también otros no, lamentablemente. Exacto. Por ejemplo, analizando estadísticas, por ejemplo, la mitad del periodo donde yo analicé, la gente que vive en el campo no pudo ser propietaria. Por las condiciones onerosas del trabajo, por las condiciones onerosas del pago de la tierra, porque era un mercado, había una lógica empresarial. Cristiani con este líder era, bueno, el que puede pagar, si bien se le daba algunas facilidades, compraba la tierra, pero no era un fin social principalmente, sino un fin de lucro. Entonces, por ejemplo, había personas, este líder tuvo más de 4.000 hectáreas en Sunchales, mientras otros no podían tener ni siquiera una quinta, por así decirlo, ¿no? Un lote, suponete, no sé, de 30 por 30, o una hectárea, o una concesión de 33 hectáreas. Entonces hubo una gran desigualdad social. Y la clase trabajadora sunchalense, dentro de la cual participaron las mujeres, tampoco tuvieron buenas condiciones laborales. Digamos, encontré, digamos, protestas por el tema del descanso, se pedía el descanso dominical, la mayoría trabajaba desde un lunes hasta el domingo al mediodía, los sueldos eran bajos, no podían acceder a un lote o una vivienda, entonces por lo tanto tenían que vivir a veces en fondas o en posadas o alquilar alguna pieza porque los alquileres eran muy onerosos. Entonces busqué también esa cuestión social, entre comillas, de los que pudieron, los ganadores, por así decirlo, y los perdedores. Porque así como mucha gente venía de otros lugares, por ejemplo también de colonias vecinas, acá a buscarse un ascenso social, muchas personas de acá que no pudieron obtener ese ascenso se iban a otras colonias. Eso te iba a decir, hubo mucha gente que emigró, que vino quizás buscando un porvenir en Sunchales y se dieron cuenta que no había oportunidades y se tuvieron que ir. Y al principio, o sea, mira, por ejemplo, yo analicé sobre todo dos censos principalmente, analicé tres. El del 87, que era provincial, el del 95 y el 14, que fueron nacionales. Pero, sobre todo entre el 87, que hubo 284 pobladores, y en 1890... Hablamos de 1800, sí, ¿no? exacto. Del siglo XIX. Muy bien, sí, la de 2 siglos antes, porque ya estamos en el 21. Y mientras te escucho tu relato, Fernando, yo hago un paralelismo, ¿no? En mi mente y digo, pasaron 136 años y todavía sigue existiendo esta desigualdad. Sigue existiendo entre la gente que no puede acceder a su terreno, que no puede acceder a la vivienda, sigue existiendo el reclamo de la mujer para que se le reconozca, sigue existiendo esta situación. Y vos decís, ¿cuándo vamos a cambiar? Y volviendo, y profundizando en lo que vos decís, en 1887 había 184 pobladores, hombres y mujeres, ¿no? Mayoritariamente varones. En 1895 había 1888 personas. Sin embargo, solo quedaron 15 personas, hombres, que vivieron en el año 1887 que estaban en 1895. El resto se habían ido de Sunchales. Y a su vez analicé casi 900 matrimonios entre ese periodo. Y más del 60% vino de otros lugares, no era de acá. Y otro porcentaje similar se había ido de Sunchales, se había casado, había formado su familia, pero bueno, por cuestiones de no poder acceder sobre todo a la pequeña propiedad, buscaron un mejor porvenir, por ejemplo, en los Tacurales, en Tacural, en colonias que se estaban formando. Y a medida que ibas investigando todo esto, porque viste que muchas veces se dice, bueno, esta zona donde está Sunchales, Rafaela, se le atribuye mucho el rol de Guillermo Lehmann, ¿no? Bueno, hay una de las cosas que también logré, digamos, descubrir, por así decirlo, porque siempre se vinculó a Guillermo Lehmann con la fundación de Sunchales, la tercera, y en realidad no.
En realidad, las tierras de este lugar primero eran obviamente pueblos originarios. Después pasan a la corona española con el fuerte. ¿No quedó ningún habitante del pueblo originario? No, acá fueron corridos. Ya para mediados del siglo XIX ya fueron corridos, digamos, para el lado de General Obligado, para el norte de la provincia de Santa Fe. Pero esas tierras de los pueblos originarios pasan a España, la corona española. Después pasan al Estado provincial. Del Estado provincial, la primera colonización de 1867 es oficial, la hace el gobierno. Entonces las tierras eran del Estado provincial, perdón. Como necesitaba dinero, el Estado, porque tenía pocos recursos, empieza a vender tierras. Y hace un acuerdo con De Mott. Charles de Mott era el cónsul argentino en Bélgica. Entonces las tierras después le quedan a De Mott. Y para 1875, cuando la segunda colonización del 68 al 72 fracasó, o sea, De Mott le vende las tierras a Cristiani. Entonces, Cristiani en su momento fue socio de Guillermo Lehmann, porque fundaron juntos Colonia Nuevo Torino y Pilar. Sí. Pero en el momento que Cristiani se apropia de las tierras de Sunchales, porque las obtiene de la compra a De Mott y hace la tercera colonización, Cristiani está como independizado. Entonces Guillermo Lehmann no tuvo que ver. No tuvo que ver. Qué bueno que aclares esto, porque siempre quedó la duda, ¿no? Siempre figura. Por eso mismo, uno de los objetivos era tratar de actualizar los conocimientos. Basilio Donato hizo una gran labor, solo que la hizo, bueno, hace ya como 50 años atrás, y un objetivo era hacer un conocimiento a través de la historia como ciencia, desde un método científico, desde la sistematización de datos, y bueno, y de recorrer muchos archivos. ¿Cuánto tiempo te demandó todo este trabajo de investigación? No, mucho, porque yo empecé en el 2009 el doctorado, pero como venía de un instituto terciario, me dieron un condicionamiento que tenía que ser el predoctorado. Entonces una vez que hice el predoctorado y cursaba el primer año del doctorado, bueno, ahí sí me admitieron, aceptaron mi tesis, porque bueno, yo vengo obviamente de Sunchales, que por ahí el tema Sunchales en Buenos Aires no está muy relevante, por así decirlo, pero sin embargo la universidad me lo aceptó desde el primer momento. Mi padrino de tesis, que es un historiador de la ciudad de Córdoba, siempre fue mi tutor y me ayudó mucho, Fernando Javier Remedi. Yo lo considero una eminencia porque bueno, él es docente universitario, es investigador del CONICET, dirige un instituto de investigación en Córdoba que es Ravignani, Carlos Segretti, sí. Y bueno, o sea, es una persona idónea, por eso quería un avalamiento o un aval academicista o académico. ¿Y cómo podés decirnos el resultado del examen final? Y bueno, sí, en realidad se tuvo en cuenta la parte escrita y la parte oral, o sea, bueno, pero me lo voy a reservar porque creo que tampoco no suma. Decir, lo que yo quería pero que sí suma sobre fuera tu aprobado. Trabajo, porque tuviste que constatar sí, datos. No, por eso, sí. Tuviste que hacer un trabajo de hormiga para tratar de investigar y buscar este tipo de cuestiones, ¿no? Para llevar un poco de visibilidad también a lo que sucedía hace más de 100 años atrás. Y es otro aporte histórico fundamental para nuestra ciudad de Sunchales y para las generaciones futuras. Hoy Esa era la idea, eso es lo más importante. Cuando los chicos necesitan investigar sobre nuestra ciudad o cualquiera persona que llegue hasta aquí, que se pueda encontrar con el trabajo de Fernando también, que además de ser de Sunchales, tiene este plus, tiene este extra de seguir capacitándose, seguir estudiando, se ha formado como doctor en historia y su tesis nada más y nada menos que de nuestra ciudad de Sunchales. Así que es doble mérito, Fernando. Bueno, sí, por eso mismo, digamos, el agradecido soy yo. Uno también necesita un acompañamiento, porque digamos, uno hizo este sacrificio, entre comillas, obviamente que uno tuvo un beneficio intelectual. Económicamente no reditúa nada, porque incluso todo me lo pagué yo, los viajes, las estadías, las matrículas, las cuotas de la universidad. ¿Qué universidad fue? La de El Salvador. Y bueno, pero bueno, el objetivo era ese, obviamente, crecer como profesional, relacionarlo con la comunidad en la cual vivo, contribuir con la comunidad que también tan bien me trata, que tengo trabajo, familia, vivo acá. Pero bueno, esto no es solo, también por eso agradecido al Consejo, espero que la Municipalidad cumpla con su palabra de imprimirla para distribuir gratuitamente a las escuelas. Esto no tiene ningún fin de lucro, ni mucho menos. Además, digamos, el presupuesto de la Municipalidad no se va a alterar porque se impriman algunos ejemplares de tesis para distribuir en la escuela de Sunchales. Entonces, bueno, estamos en eso también. Pero si estuvo hecha la promesa, la tienen que cumplir. Esperemos, hace más de un año y todavía no se concretó, pero bueno, esperemos. Eso es todo un tema también, porque uno contribuye y quiere a la historia local. Pero bueno, también uno busca que sea política de Estado. Exactamente. A ver qué nos dicen. Hay mensajes de parte del público y ya tengo que cerrar el programa. Me encantaría seguir charlando con Fernando, porque realmente es tan claro en sus conceptos, ¿no? Hola Marina, mis felicitaciones al doctor Calamari por brindar desinteresadamente su bagaje de conocimientos sobre los orígenes de nuestra ciudad. Liliana Yanasi. Bueno, muy amable. Telimoso que me dice, aplausos por la investigación como ciudadana sunchalense, considero que estos trabajos tan minuciosos
de mucho estudio y esfuerzo, debieran ser reconocidos y apoyados por las autoridades municipales, especialmente en la decisión de difusión, haciéndose cargo de la erogación de copias para escuelas y para el público en general. Aún no lo imprimieron. Por eso, de prioridades que tanto hablan los políticos, el festejo de 136 años seguro costó mucho más, y este trabajo es nuestra historia. Bueno, la graciosa. Y la gente se comunica, nos manda mensajes, mucha gente que te felicita. Nada, Fernando, no. Este programa lo mira mucha gente y yo te puedo asegurar que parte del Ejecutivo Municipal y los concejales lo miran también. Ojalá. Y si no lo miran, tienen siempre a alguien que le pasa el dato. Ojalá puedan hacerse realidad la promesa que le hicieron a Fernando hace un año de poder imprimir estos ejemplares. Y estamos hablando de nuestra historia de Sunchales. Yo no puedo creer que haya pasado un año y que no esté impreso, teniendo en cuenta que se acercaba la fecha del cumpleaños de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, están estos sinsabores, pero no es por uno mismo, porque lo voy a repetir, esto se da gratuitamente, libremente, para contribuir a la educación y al conocimiento y a la identidad histórica nuestra. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Son 400 páginas, 408 páginas, digamos, para imprimir, incluso uno ni siquiera quiere que la editen como libro, incluso forma parte de la ordenanza que hizo, la declaración que hizo el Consejo. No es que uno lo inventa, sino que hay un aval también legislativo. Sí. Pero bueno, no es una derogación extremadamente grande por la cantidad de escuelas y por las impresiones digamos, de esta tesis en blanco y negro además. Pero no, el agradecido soy yo porque incluso, como dije y recalco, ¿no? Acá en Sunchales, cuando hice mi tesis, siempre me brindaron toda la información. Cuando había otra persona a cargo en el museo y archivo, siempre tuvieron las puertas abiertas, cosa que hoy en día están las puertas cerradas para el que quiere investigar o acceder al museo, que es otro tema de la historia, cómo tiene el destrato, el maltrato de nuestra historia actualmente. Tal vez dentro de poco pueden hacer algo distinto y me tapen la boca. Pero quiero decir, el agradecido soy yo porque también Canal 4 siempre, vos, Marina y tus demás compañeros como Fabiola, bueno, no me quiero olvidar tampoco de Talman y de otras personas, el Canal 4 en general, siempre tienen las puertas abiertas para la historia de Sunchales. Más allá que hoy estoy yo, pero mañana vendrá otro que será mucho mejor y hará otro un aporte más importante. Pero siempre es bueno difundir y divulgar. Exacto, pero por supuesto, y yo siempre lo hago pensando también en nuestros televidentes, ¿no? Escuchando también sus opiniones, como hoy. ¿Qué me dice la concejala Alejandra Porporato? Tengo un ejemplar impreso que lo voy leyendo. Excelente trabajo, felicitaciones. Felicitaciones, Fernando, por todo lo que estás diciendo. Bueno, gracias. Hay que ser muy valiente también para sentarse aquí y decir nada más y nada menos lo que le está pasando a él en persona, ¿no? Esto de no poder tener acceso a buscar información para terminar su tesis, que le cerraron las puertas. La verdad parece increíble en pleno siglo XXI que siga habiendo censura. Excelente trabajo, Fernando, excelente trabajo de investigación. Felicitaciones por difundirlo, Evelyn Ribota. Bueno, no, el agradecido soy yo, por eso mismo digo. Y no es algo de uno mismo, yo no existo en esto, sino por Sunchales, por nuestra historia, por nuestra identidad y para la comunidad. Y sobre todo para los niños, las escuelas, que hoy no pueden ir al museo a conocer nuestra propia historia porque está cerrado y el museo nuevo que se hizo, más allá que se invirtió muy bien en la parte edilicia, no refleja nuestra identidad. Solo hay algunas obras de arte que desde una especie de miopía o ignorancia o desprecio soberbia no se muestra lo que es Sunchales. Entonces hay niños o escuelas que no saben quién fue Carlos Stegler, quién fue Carlos Cristiani, de los pueblos originarios, de los colonos que vinieron, digamos, con buenas intenciones de progresar, o de las mujeres o de otros aspectos. Ojalá que se reabra porque es muy alarmante y preocupante, porque uno ve un contexto regional nada que ver con este viento en contra que hay acá, ¿no? Uno ve Rafaela, por ejemplo, o Esperanza, o Moisés Ville, donde la historia local la llevan con orgullo. Y acá como que se oculta o se menosprecia. En Moisés Ville se hacen viajes culturales con alumnos, totalmente, ¿no? Acá también. De Sunchales que viajan a conocer la historia de... La historia de Sunchales es muy rica, es muy variada, muy compleja, y estoy seguro que a la gente le interesa y es una beta a explotar, digamos, por así decirlo, culturalmente, y turísticamente. Políticamente y turísticamente. Entonces, bueno, la historia de Sunchales es tan grande que no se merece que a veces algunas personas de chatadura intelectual la opaquen.